Bien, pues gracias por estar con nosotros de nuevo en este espacio de la revista Peninsular. Hoy tenemos un invitado muy especial, y ahorita va usted a saber por qué. Porque primero es colega mío. No, yo no soy cura. Dios quisiera, pero no, yo estudiaba para obispo y no se me hizo. Pero él es periodista. Antes de ser sacerdote, estudió comunicación, luego estudió en el Seminario Conciliar. Hoy es un sacerdote que además tiene la encomienda de ser vocero, en una forma muy pronta, vocero de la arquidiócesis. Él es el padre Jorge Martínez Cruz. ¿Qué tal? Agradezco a don Manuel esta invitación. Y bueno, es más especial el entrevistador que el invitado a este foro. No, Y no me estoy preparando para ser obispo, te aclaro. sí, yo, pero no me aceptaron, entonces dije, pues ahora no. No, padre, la iglesia está viviendo un momento muy especial. Por cierto, si la memoria no me falla, eh, acaba de fallecer su santidad el Papa número 266 en la iglesia. Si partimos de Pedro, que por cierto es el único papa que fue elegido directamente por Cristo nuestro Señor. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se va Jesús y se queda al frente de la iglesia Pedro. Después de él han venido tantos otros como 266, padre, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y en los próximos días, tal vez los primeros días de Sí, mayo, sí, sí. quizá a partir del día 5, comience la elección de un nuevo papa. El sínodo cardenalicio, por tradición, se ha reunido en ¿cómo se llama? En la capilla de En la Capilla Sixtina, pues. Sixtina. Allá han sido, tengo entendido, las reuniones anteriores. Si quitamos a Aviñón, si quieres hablamos de Aviñón, me encanta el tema, pero allá se han reunido los cardenales que eligen a un nuevo sucesor de Pedro. ¿Cuántos cardenales van a asistir ahora al sínodo que va a elegir al nuevo papa? Tengamos en cuenta que, bueno, estamos en un proceso muy particular. Estamos apenas, bueno, la información se va revelando paulatinamente. A este momento, no se han dado datos de cuándo iniciará el cónclave. Así. Puede ser que al terminar la entrevista ya los tengamos, ¿no? Porque van dando, como han dicho ellos en la Santa Sede, por mucho respeto a los funerales del Papa, van paulatinamente dando esta información. Sí es un proceso interesante, nostálgico, nos deja un vacío, pero a la vez, pues, nos llena de esperanza porque sabemos que, pues, la iglesia se renovará de alguna manera con quien quede en turno. En este caso, pues, los cardenales electores, cerca de 138, son los convocados a participar, pero todavía, pues, no hay la fecha y todavía no tenemos la lista completa de quiénes van a estar, porque algunos ya por edad han manifestado que no podrán asistir, pero es un número en torno a más de 130. Tengo entendido que la iglesia ha puesto un tope de edad, ahorita que la menciona usted, padre, a los A los 80 años, sí, cómo no. Si es así, se quedarían fuera varios. Por ejemplo, vamos a pensar donde hay mucho viejito, digamos en Brasil, que creo que tiene 9 cardenales, van a poder votar 5 porque 4 exceden. Sí, el caso de México, ¿no? Pues solo tenemos 2 electores, México tiene 2 electores, pero tiene 4 cardenales. y los ¿Sí? otros son eméritos, Son, entonces es correcto. Esos no pueden votar ya de antemano. es correcto, sí. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a ser pronto. Para ser papa, papable, hay un dicho que los que entran como papables salen como cardenales, o sea, no les toca, ¿sí? Pero, ¿qué requisitos necesita un cardenal para poder ser electo papa? Es una, pregunta muy interesante porque podríamos decir solo Dios lo sabe, pero lo saben los cardenales. De hecho, hay unas reuniones previas que se están realizando ya y que son públicas. Se publica la nota de estas reuniones
donde hacen oración juntos los cardenales que ya están en Roma en este momento y tienen pues estas sesiones de diálogos preparatorios, porque ciertamente el cónclave, que viene de la palabra con llave, o sea, están encerrados, pero no es que sea una cosa así tan fuerte, pero los encerraban para que no tarden tanto en la lección. Yo he sido decir, no tan fuerte, pero tiene una razón de que sí les ponían su candadito para que no se escapen. No, el tema no es solo para que no salga el chisme, sino para que también se apresuraran un poco, porque antiguamente podían tardarse mucho tiempo y era muy cómodo, pues de repente estar ahí tertuleando y pasándola en lo que elegían. Ahorita, pues sí hay puntualmente una tarea que es ir y elegir, a eso Sí. va. Y no es tiempo de poderse reflexionar tanto, o sea, es un periodo de elección. Previamente, en los días como ahora, que estamos viendo que los que ya están en Roma, no solo están presentes en las actividades públicas de los funerales del Papa, como hemos visto ya muy formalmente en esta ceremonia que duró hora y media, que fue el traslado del cuerpo del Santo Padre de la capilla de Santa Marta hasta el altar mayor de San Pedro, que estaban ya cardenales, obispos y mucha gente de la curia, y bueno, el tema es que están ahí presentes, se reúnen y ellos van conversando, pues, qué líneas son las que se seguiría. Y sabemos, pues, se comenta, hay diferentes personalidades entre los cardenales, muchos ya, tiene que ver con la nacionalidad que tienen, bueno, con la edad que tienen, con el tipo de pastoral que realizan, y entre ellos conversan cuál es la línea a elegir. Y eso lo sabemos, porque pues el Papa Francisco fue muy puntual, sus núcleos de pastoral eran muy claros y fue el rumbo que llevó la iglesia por 12 años. Y ahora los cardenales estarán discerniendo, pues es la palabra, o disertando también, y si lo decimos de un poco más mundano, cuál sería la línea pastoral que Los tiene. más enganos están en la grilla. Todavía más mundano, están cabildeando otro intermedio, ¿no? Entre la grilla y el discernimiento, pero ciertamente ahí se conversa qué tipo de perfil es el que se busca, porque ellos mismos lo van a elegir. Y pues no es que lleguen en cero, llegarán ya con una idea que hasta que no coincidan es que ya será la elección. Y obviamente nosotros ya, si la parte mundana es que el Espíritu Santo también va guiando esta elección, indudablemente. Oiga, padre, ahorita me acabo de acordar de una leyenda urbana totalmente, pero y hablando de grilla, si mal no recuerdo, en alguna ocasión escuché de un santo padre, creo que fue León XIII, que entonces creo que eran como 30 y tantos los electores. Fue a ver a uno y le dijo, oye Jorge, sé que yo no tengo ninguna posibilidad ni aspiro a ser papa, pero qué bien le haría a mi ego que yo tuviera un voto, nada más. Y así recorrió a todos y terminó el conclave con que fue electo papa. Es broma, bueno, no lo sé si es broma, pero en alguna ocasión me enteré, pero vamos, no es cosa menor lo que va a ocurrir. La iglesia es una organización, para empezar, de veintitantos siglos, ¿verdad? Que tiene un lugar en en el mundo, nos guste o no, en todos los aspectos, muy acentuados algunos por Francisco. Yo puedo decirte que fui franciscano, porque desde que fue electo Francisco, eh, me atrajo de él muchísimas cosas. Aquí hemos dedicado unos minutos en días pasados a lo principal que consideramos de Francisco, pero como que ha marcado un cauce en la Iglesia Católica. Para nuestro gusto, Francisco abre las puertas del Vaticano al mundo. Y una de las cosas que recordaba yo, y no lo comenté al aire, y como estás aquí, y tú eres padre y me confiesas enseguida y se me va, Pues confesamos al aire. sí, hay un papa, hay un cardenal que va a entrar al sínodo y no sabemos si pueda ser elegible o no, aun siendo cardenal, porque fue uno que era el administrador del Vaticano y Francisco le dijo, ¿sabes qué, chato? Descansa un rato. No recuerdo el nombre, pero sí el hecho. El que era administrador Era administrador y algo no estaba haciendo bien, y con Francisco no había aquello de que te portaste mal y yo te cuido para que nadie diga nada de ti. Lo hizo a un lado. Ni sé si perdió la dignidad cardenalicia o como sí, se sí. llamaría. Ni sé si en qué circunstancias quedó, pero allá está y oficialmente sigue siendo candidato y oficialmente sigue
tiene derecho a votar y ser votado. Sí, bueno, perdió hasta donde leí, porque sí, no he leído de una fuente oficial, siempre han sido noticias, pero no tenía facultades y potestades para cargos públicos. Y también el Exactamente. cardenalato simplemente fue eso, lo demás pues lo mantiene como sacerdote y obispo. Pero estrictamente hablando, no solamente él podía ser candidato, o sea, candidato a ser electo, me parece que el derecho se refiere a cualquier todos. bautizado. Puede ser otra persona que no sea un cardenal. Entonces es mucho más Eso sí, a ver, eso es interesante. ¿Puede salir un papa fuera del colegio cardenalicio? desde la ley del derecho, sí. Digo, las posibilidades reales no lo vemos así, pero digo, está previsto que pudiera ser electo otra persona que no sea un cardenal. ¿Cómo no me lo dijo usted antes, padre? Estuviera yo en Roma ahorita, tiempo, pidiendo torta. Sí, bueno, el derecho sí lo prevé, pero sabemos que siempre sale dentro del grupo del Claro, colegio claro, cardenal. por lógica. Hay muchos aspirantes, bueno, aspiran todos, me imagino, cualquiera son seres humanos. Hay muchos con más probabilidades que otros. Unos hablan de 9, otros hablan de 11. Algunos dicen que incluso al un cardenal francés, el mismo Francisco le puso nombre por si fuera electo papa, ¿sí? Y además están los cardenales in pectore, que no sabemos que quiénes son, ¿verdad? Bueno, no sabemos si A existen. ver, qué bueno. Vamos, para los que no han estudiado apologética, o no estudiaron religión, o no fueron al catecismo, hay cardenales in pectore. Pectore en latín significa pecho. Sí, sí. In pectore, o sea, que los guarde en su corazoncito el papa, pero son cardenales. Sí, sí. ¿Cuántos cree usted que haya, padre? No tengo idea de si en la espiritualidad del Papa Francisco hubiera o no, y lo digo por una simple razón. Eh, el Papa Francisco designó cardenales de muchos países que antes no tenían, de nacionalidades muy diversas. Entonces, hasta decíamos, bueno, está formando un colegio cardenalicio que sigue su propia línea. Eso era muy claro, porque incluso sacerdotes fueron nombrados cardenales también. Alguno que otro no aceptó, los demás sí, pero pues no están ahí para nada más es un título que recibían, otros ya siendo eméritos recibieron el cargo, pero en diversos países el Papa nombró cardenales. Por eso yo digo que sería difícil que él se reservara alguno, porque él sin medirse designaba. La razón del cardenal impector es más por prudencia o precaución, porque si de repente alguien recibiera este título en un lugar de riesgo o de situaciones políticas que pudieran poner en peligro la figura del cardenal o la relación, bueno, para eso se lo reservaría, pero no sabemos, no ha sido revelado si hay alguno que sea impectore, pero digo, conociendo al Papa Francisco, que era muy claro y muy directo, pues él eligió a quien quiso desde que fue designado y veíamos hasta países que estos nunca habían aparecido en las listas, ¿no? Y aquí está. Bueno, Muy interesante el ese. caso es que esperemos que al menos 133 cardenales se reúnan en breve en el Vaticano para elegir al sucesor de Francisco. 133 de diferentes naciones. Cabe recordar que Francisco fue el primer papa no europeo en los últimos 12 siglos, si no me equivoco. Sí, es correcto, el primer papa latinoamericano y además jesuita. Y esa otra cosa, primer papa jesuita, que eso es muy importante. Y los jesuitas, según dicen los padres, como el aquí presente no lo dice, pero eso se sabe en la Iglesia Católica, como que eran los intelectuales de la Iglesia. Eran la avanzada de la iglesia, porque eran las primeras 4 órdenes que había, que movían y ayudaron a la evangelización, durante el tiempo que se extendía, la iglesia a lo largo del mundo. Tienen toda una historia muy interesante los jesuitas y bueno, sí, la parte intelectual y la parte de avanzada, como le llamaban también. Es correcto. Y de allá sale Francisco, y sale Francisco de Argentina. Y de Argentina. Oiga, usted, ¿quién lo iba a suponer? De América, lejano Europa, y pues ha dejado huella. Eso no es por quedar bien con nadie. También fueron a buscar un papa al fin del mundo, ¿no? Haciendo referencia a eso, Argentina. Bueno, Es correcto, es correcto. Y nombró muchos cardenales en América, sí, sí. ¿sí? Y ahí es interesante ver también esta perspectiva porque si bien, como usted dice,
no europeo, quiere decir que los europeos invirtieron en un latinoamericano con esa mentalidad. Y vamos a ver ahora si el colegio cardenalicio quiere seguir esa línea de alguien no europeo, porque sabemos que el tipo de pastoral y las ideas de, de la vivencia de la fe y de la iglesia, pues varían mucho de un país a otro, según la cultura incluso, ¿no? Pues no es lo mismo Europa que América, que Asia, en la vivencia de la fe, y América se destaca por ser, sobre todo Latinoamérica, por una vivencia muy fervorosa, con mucha vida, con mucho color, una gran piedad popular que en Europa, por ejemplo, no vemos. Entonces, pues se invirtió y se optó por una persona que si bien ya pues tenía cierta edad, también no era joven Francisco o Jorge Mario cuando fue electo, sí logró dinamizar, a pesar de la edad, con toda esta idiosincrasia, ideología, espiritualidad, carisma latinoamericano, que lo vemos muy claro y que sí causó grandes resistencias en la cultura europea y en la estructura, sobre todo, de la mentalidad europea. Sí, cuando viene Francisco, se dan hechos en la historia, padre, yo no sé de historia, pero se dan hechos que llamaron mucho la atención. Primero, la inusual renuncia de Benedicto, Sí, sí. ¿sí? Que no era común que un padre dijera yo me retiro y se fue a Castel Gandolfo o no sé dónde a pasar sus últimos días, se hizo a un lado, pero además todo parece indicar que no se metió porque otros se hacen un lado, pero ahí sigue presentito. Entre Benedicto y Francisco había diferencias muy grandes. Benedicto era un hombre de fe, no que el otro no lo sea, sino dedicado a la, Muy intelectual, sí, sí. muy intelectual, dedicado al derecho, digamos, y La teología. a la teología, y mucho más popular, ¿sí? O sea, había un cambio notable en la iglesia entre Benedicto y Francisco en su modo de actuar y de hacer las cosas. De hecho, los conservadores no creo que hubieran visto bien a un papa que llega y abre las puertas del Vaticano. Hay una corriente, hay una corriente que marca Francisco. Me imagino, padre, con todo el respeto que se merece la iglesia, usted y los cardenales, que habrá una lucha interna, ¿verdad? Para no regresar a aquella iglesia anquilosada cuando la manejaban los europeos. Por algo fue el cisma tan famoso de Aviñón, que creo que 7 pontífices vivieron en Aviñón, se dieron 2 pontificados en Roma y en Aviñón al mismo tiempo. Me imagino que por criterios políticos en la forma de manejar la iglesia. No lo sé, ni le traigo a meterse en esos líos. Bueno, también son otros tiempos, ¿no? Claro, Hay estamos otros hablando de muy de distintos. 1300, en el siglo XIV, si no me equivoco, fue el cisma de Aviñón, y han pasado unos años, pero tiene que persistir, son otras culturas, otras maneras de ver las cosas, ¿no? Y hay algunos en el listado de los posibles sucesores de Francisco, de plano conservadores, y hay otros de mayor avanzada. Sí, ya veremos qué es lo que eligen y según lo que estén pensando, porque yo siento, bueno, mi personal punto de vista es que la idea es que se siga con esta línea que se ha avanzado, porque hay varios puntos de referencia. Uno es que el Papa Benedicto, al renunciar, dice que él ya no tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con la barca de Pedro, bueno, con las palabras que haya utilizado. Pero eso habla de que sí se necesitaba una fuerza para ir controlando, pues, las situaciones que se daban tanto, y sobre todo internamente, ¿no? Porque, pues, externamente, pues, nosotros somos los que llevamos cada quien en su país, en su diócesis, las cosas. Pero internamente, pues, había muchas cosas que gestionar, que administrar, que sobrellevar, y el Papa Benedicto consideró que ya, por su salud, por su edad, por todo, ya no era oportuno que siguiera. Y es cuando llega Francisco. Dicen ahí las leyendas urbanas, que no sé qué tan leyendas sean, porque se habla mucho de esto, que Francisco Villes estaba ya propuesto antes que Benedicto para quedar en el cargo, y finalmente queda Ratzinger. Y ya cuando Ratzinger se retira es cuando nuevamente vuelve a ser propuesto y electo ya Francisco. Para esto está esta película muy buena de Anthony Hopkins, Sí, muy se llama bueno. Los dos papas, que tiene unos diálogos muy interesantes, ojalá la puedan ver en una plataforma conocida, pero es no es una película de acción, evidentemente, pero da una idea
Digo, fue hecha en tiempo ya de los 2 papas, creo que estaban vivos cuando salió esta película de los 2 papas, pero da una idea de esa transición y de cómo se ven un poquito las cosas desde dentro sin que sea una ficción, sin que sea una cosa muy exagerada como la otra película que está de moda, ¿verdad? Que también habla de la elección papal, pero Esa no la he visto. ni yo la he visto, pero la de los 2 papas da esta idea de esta transición que es muy interesante. Ojalá la puedan ver a quienes les guste este tema. Bueno, si regresamos al cónclave de la iglesia próximo, se van a reunir, al parecer, hasta ahorita 133 cardenales con derecho a elegir y a ser electos. Eh, no hay un tiempo determinado para esa elección. Puede ser pronto, puede tardar varios días, no muchos, porque creo que les van a ir restringiendo la comida para que salieran a tribua. Eso hacían para que salieran y dejaran allá eso, pero eh, esperemos que pronto salga un papa nuevo. Eh, ¿Por qué, padre? ¿Por qué cuando eligen papa, sí? En lugar de que pongan los magnavoces y ahorita no hay otra cosa. Antes no permitían que los obispos, los cardenales, perdón, que iban a elegir tuvieran contacto con el exterior. Por eso se les encerraba y se llamaba Sí. cónclave. ¿Pueden los cardenales llevar sus teléfonos al cónclave? Ahora no sé cómo lo estén manejando. Porque Dice si no, claro, va a llamar Trump y va a decir, oye, es difícil que alguien no meta su teléfono, pero no sabemos hasta qué tan incomunicados estén, porque, pues, ahora la tecnología es muy sutil y también, pues, hay cámaras ahí por todos lados. Ciertamente lo que sucede ahí dentro, ahí se queda. Bueno, ahí debería quedar. ahí debería quedarse, pero ahí solamente se gestiona. Pero hasta ahora no sabemos qué tanto será el contacto con el exterior, ¿no? Porque hasta vemos que se cierran las puertas y Todo, todo el rito, todo. todo el rito. Y era precisamente para que no tuvieran contacto con el exterior, me imagino que con la idea de que no recibieran alguna alimentación que los inspirara a votar por determinados, porque de que había intereses, me queda claro. Y ahorita yo me preguntaba ayer, bueno, y si llevan su telefonito, me imagino que se los van a quitar. Pues es probable que sí. Habrá su bolsita y aquí todo, por favor. Sí, sí, Es sí, muy sí. posible. Sí, sí, no, No, la verdad, y con esas y otras serie de reglamentaciones que no, digo, no tenemos a la mano, pero a lo mejor se publicarán, a lo mejor no, no lo sé. Pero sí es muy estricto el sigilo dentro del cónclave. ok. Y se anuncia de una forma súper primitiva, pero súper primitiva. Creo que la inventó San Pedro o la tía abuela de San Pedro, porque sale un humo de la chimenea, Es que es real, no es ficticia, es correcto. y le ponen algo para que salga negro y algo para que salga blanco. Cada que termina una elección, si no hay la mayoría necesaria, que no sé de cuántos votos sean. No tengo el dato exacto, pero sí tiene que haber una mayoría necesaria. Y entonces la fumata, como se le llama, La ¿verdad? fumata, La famosa fumata. ajá, termina una elección y sale un humo. Alguna vez leí de qué le ponían a la estopa para que saliera el humo negro. Y todos los que estamos ahí de curiosos, ay, todavía no. Hasta que sale un humo blanco y entonces todo el mundo habla latín. Habemus papa. Que en español dice, ya tenemos un papa. No hay un tiempo determinado para la votación. No sé si las constituciones que llevan, tengan, ahí sí un especialista en derecho podría decirnos, pero ciertamente no hemos visto que la elección sea la primera, pero la del Papa Francisco fue bastante ágil, ¿no? Creo que la tercera. Más o menos, entonces, sí, al ver salir el humo, todo el mundo pues, está ahí en la plaza y yo no sé cuánto tiempo pasa la gente ahí en la plaza, porque cada vez que vemos imágenes están ahí y están ahí, siguen ahí, pero pues debe ser muy emocionante. Sí, el método pues es sumamente primitivo, pero no le quita la emoción, No ni le el quita. romanticismo, ni la mística que trae el anuncio, que es muy interesante, ¿no? Y digo, a mí me gusta mucho, yo lo valoro también porque son tradiciones, quizá con no una utilidad funcional que desde como publicaron en las redes y ya está, y que uno lo vea, sino desde ahí ir siguiendo todo el proceso de que ya hay uno electo, de que pasa por la capilla de las lágrimas, de que lo preparan, de que va a salir al balcón y bueno, toda esa emoción. Eso ya para cerrar quería preguntarte, padre. Lo eligen
alguien, me imagino que el decano, no recuerdo su nombre, que es el que está presidiendo Camarlengo, el el camarlengo. camarlengo. Hay un, a ver, dígales que es un camarlengo. Bueno, es el que está a cargo ahora en turno durante este tiempo de interregnum, como se le llama, es este tiempo de sede vacante, pues, para decirlo más claro. El camarlengo que ahora es el cardenal Farrell, es, Que es el mayor en edad, por cierto. sí, me parece que sí. Sí, sí es el mayor. Pues él es el que está a cargo de toda esta administración del proceso y es el que debe presentarlo, tengo entendido. Sí, quiero creer que es el responsable del cónclave de los cardenales, de la organización y demás. Eligen Papa, sale Manuel Triay por X cantidad de votos. ¿Qué pasa después? ¿Qué sigue? Ya me nombraron, ¿ahora Sí, qué? sí, también está, bueno, interviene igual el decano del colegio cardenalicio, pero más allá de eso, sale, como dicta la tradición, porque hemos visto algunos documentales sobre eso, y pasan a revestirse en lo que se llama la capilla de lágrimas, como le dicen. ¿Por qué de lágrimas? Porque ahí lloran en lo que se... Los se perdieron. No, Ah, no. todo, ahí lloran todos, ¿no? Creo que tienen hasta 3 tallas de sotanas blancas para que se coloquen, porque no saben quién Ajá. tienen alguien más de una talla, pues, y ahí pasan a revestirse antes de salir al balcón de las Esto es bendiciones. inmediato. Terminando uno, pasan, se Se revisten, reviste, se abre el y balcón. se anuncia, pues, y ya sale el que es electo, ¿no? Que es así algo muy emocionante y sí, muy tradicional, porque no es tanto que se anuncie primero en las redes, sino que primero aparece ahí para que vean los que están y los que estamos siguiéndolo por los medios de comunicación también. Bueno, pues ahí tienen una idea de lo que se avecina en la iglesia, pues pidámosle a Dios, que es el que todo lo puede, que salga el mejor para esta iglesia que estamos viviendo, que requiere, lo voy a decir, ni modos, tengo el Padre aquí, pero requiere de todo el clero una transformación. Yo critico mucho hasta hoy cuando voy a una iglesia, ya hasta se me olvidó dónde quedan, pero cuando voy a una iglesia y me empiezan a hablar en parábolas, digo, Dios mío, ilumínalo, ya estamos en el siglo X. No, padre, esto después de comercial, te No, puedo dar, y sí se acuerda él muy bien de dónde quedan las iglesias, no le crean mucho lo que dice. Es más creyente que muchos. no, sí, creyente soy y le pido a Dios de veras que ilumine a los cardenales y que bendiga al Padre que tuvo el favor de venir a platicar con nosotros. Y usted, pues ténganos presentes porque seguiremos por aquí mientras Dios lo permita.